Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Agradecer de nuevo que John esté aquí con nosotros y vamos a escuchar la última ponencia del Congreso de manos de Jon Aizpurua, que nos va a hablar sobre la mediunidad. John, buenas tardes. Gracias, Rafa. Gracias. Queridos amigos, queridas amigas, pues una tarde muy feliz para todos. Me siento realmente complacido por mil razones, por el evento y por el cariño demostrado por todos ustedes en el escenario, y luego en particular he tenido la ocasión de hablar con muchas personas y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me voy mañana para Caracas, inmensamente complacido de haber atendido esta invitación de mi querido amigo Rafa Campillo, quien me ha dejado para la conclusión de este evento. No sé si porque me quiere mucho o no tanto, porque ya en estas jornadas, cuando estamos terminando, ya la gente está cansada, algunos se han marchado, otros se quieren ir pronto, así que no sé si es un privilegio hablar de último o es una condena que me ha impuesto mi amigo Rafa Campillo. Bueno, en verdad también quiero decir que ha sido un congreso estupendo, formidable, que los temas abordados han estado a la altura de los mejores eventos que abordan este tipo de temáticas, y que ha sido una auténtica fiesta del espíritu, este encuentro. Así que Rafa Campillo tiene que sentirse muy contento, satisfecho de haber sido el epicentro de esta convocatoria. Bien, pues nada mejor para concluir con una exposición, para concluir un congreso sobre vida después de la vida, que desenvolver algunas ideas acerca de la mediumnidad y la comunicación de los espíritus. Un tema de suyo altamente complejo, extenso. No sé cómo en 60 minutos poder seleccionar casi que con pinzas algunas ideas centrales, porque en verdad es una materia extremadamente importante y sobre la cual hay una inmensa bibliografía desde hace al menos siglo y medio. De modo que apenas voy a tocar algunas ideas fundamentales. Lo primero que quiero decirles que hay que tomar en cuenta es la extraordinaria universalidad, la extraordinaria extensión en el tiempo, en el espacio, en todas las épocas y en todos los lugares de las manifestaciones de los espíritus y de la comunicación entre el plano espiritual y el plano físico, sirviéndose de personas con la sensibilidad especial para recibir esas ideas, esos mensajes, codificarlos y transmitirlos a través de una diversidad de posibilidades que forman parte de la variedad de formas de la mediumnidad. Pero en verdad, cualquiera que revise la evolución histórica de la humanidad, incluso desde etapas prehistóricas muy antiguas, se dará cuenta que el hecho mediúmnico ha acompañado a la humanidad en todos los tiempos, que no siempre ha sido concebido de la misma manera, que no siempre se ha pensado que obedece a las mismas causas, que ha podido ser atribuido cada fenómeno a Dios o a divinidades o a entidades anímicas o a diversas otras formas, pero que el episodio, el fenómeno, el hecho ha estado presente en todos los tiempos. Yo, por comodidad y por brevedad, quisiera apenas
hacer una referencia histórica que me parece sumamente interesante y que para quienes quienes deseen profundizar en ello lo pueden consultar con mucha facilidad. Quiero rápidamente referirme a lo que significó la experiencia de la comunicación con los espíritus en una de las culturas más importantes de todos los tiempos, como fue la cultura griega. La cultura helénica estuvo basada, entre otros fundamentos, en la concepción del espíritu, en la vida del espíritu después de la muerte y en la relación entre ese plano espiritual y el plano físico. Y uno de los episodios fenoménicos más importantes de esa cultura se refiere a la experiencia de los oráculos. Los oráculos, como el de Delfos, entre los más famosos, y otros más que llenaron la cuenca del Mediterráneo 4, 5, 6 siglos antes de nuestra era, esos oráculos básicamente eran centros en los cuales una persona, habitualmente una mujer, una pitonisa, entraba en un trance ayudada por a veces la ingestión de algunas hierba o algún tipo de sustancia que le permitía favorecer una modificación de su estado consciente, y a partir de allí se producían manifestaciones en estado de trance. Y les decía que hay verificación de ello, porque si alguno de ustedes tiene interés en consultar una obra tan importante como los libros de la historia de Heródoto, a quien solemos llamar el padre de la historia, van a encontrar que Heródoto, al referirse a figuras fundamentales del pensamiento griego, hace mucho énfasis en una costumbre que había entre los griegos, o entre muchos de ellos, que consistía en que cuando una mujer estaba encinta, iba ella, a veces acompañada también de su compañero, iban al oráculo y consultaban con esta pregunta: ¿qué alma, qué ser van a nacer aquí? Y las respuestas que conocemos por un autor de la categoría de Heródoto, francamente vale la pena ahondar en ello, porque se refiere incluso a personalidades muy notables en cuanto a la respuesta que se obtenía a través de los médiums, y en este caso de las pitonisas. Por ejemplo, cuando los padres de quien luego sería Sócrates, nos cuenta Heródoto, fueron al oráculo a preguntar qué alma nacería allí, se encontraron con una respuesta inesperada. Se encontraron con una respuesta un tanto que salía del marco habitual de una respuesta genérica. Pues solían venir respuestas como las que complace a cualquier madre o a cualquier padre, de que tendrás un hijo que será muy buena persona. No, en el caso la respuesta, nos dice Heródoto, transmitida a la madre y al padre de Sócrates, fue en estos términos: tendréis un hijo que llegará a ser el hombre más sabio de toda Grecia. Una respuesta poco esperable. Y cuando transcurrió parte de la vida de Sócrates y se fue ya como adulto afianzando como una figura fundamental del quehacer filosófico, sorprendía que toda la base del pensamiento socrático, recordemos que Sócrates nunca escribió nada, siempre su prédica fue oral, toda su prédica y toda su enseñanza filosófica se fundamentaba en una idea a partir de su teoría del conocimiento, y él solía decir: solo sé que nada sé. Una frase bastante comúnmente repetida. Entonces, quienes recordaban la predicción oracular se sorprendían y hallaban en eso una contradicción. ¿Cómo va a ser que aquel de quien fue predicho que sería el hombre más sabio de Grecia se encarga de decir todos los días que él no sabe nada? Esto hizo, cuenta Heródoto, que fueron al oráculo algunos a consultar si se había equivocado la predicción. Y vino por parte de una pitonisa la siguiente respuesta: en verdad,
los hombres, los seres humanos, sobre las verdades trascendentales, nada saben. Y creen que saben. El único que no sabe, pero sí sabe que no sabe, es Sócrates. Y por eso es el más sabio de todos. Es decir, que todo el concepto mayéutico, socrático, de no saber, pero entender que no se sabe, reposó básicamente en esa predicción oracular. Entonces es una delicia consultar a Heródoto en las respuestas que fue dando a figuras notables del pensamiento griego. Cuando la madre de quien luego sería Heráclito, nacido en Éfeso, fue a consultar, nos dice Heródoto, se encontró con una respuesta muy extraña. A través de la pitonisa se dijo, esa alma que va a nacer allí será un predicador que dirá las cosas más claras de la manera más oscura. Y eso que quedó en una forma nebulosa, de allí que a Heráclito se le conoce como Heráclito el Oscuro en la historia de la filosofía, a partir de la predicción oracular. Pero cuando se conocen los aforismos y los pensamientos de Heráclito, encontramos que a él, que se le atribuye ser el padre del pensamiento dialéctico, solía decir las cosas más claras de la manera más oscura. Por ejemplo, Heráclito decía, no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Y la gente decía, esto es un absurdo. Yo voy al río y me baño todos los días en el mismo lugar. Pero la gente no entendía que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. La apariencia es lo inmóvil, la esencia es el movimiento. Cuando crees que te estás bañando en el mismo río siempre, ya ese río no es el mismo en 2 instantes diferentes. Y así va contando Heródoto de cada uno de los pensadores griegos. Y es realmente fascinante esta consulta. En el caso de Pitágoras, que no quiero dejar ahora de mencionar, dio una respuesta extraordinaria. Cuando la madre de quien sería Pitágoras consultó a ese otro mundo por la pitonisa, ¿quién nacería allí? La respuesta fue así. También una respuesta poco esperable, insólita. Decía a través de la pitonisa, el ente espiritual, decía, tendréis un hijo que será útil a toda la humanidad en todos los tiempos. Se fueron confundidos, porque ¿cómo una persona puede ser útil a toda la humanidad en todos los tiempos? Una persona puede ser útil en su época, puede ser útil a su comarca, a un grupo de personas. Pero ¿cómo alguien puede ser útil a toda la humanidad en todos los tiempos? Cuando adulto, Pitágoras establece en el sur de Italia, en Crotona, una escuela filosófico-científica que en tiempos en que se creía que la Tierra era plana y que la Tierra estaba en el centro del universo, sin embargo enseñaba Pitágoras en su enseñanza esotérica, es decir, a sus iniciados. Les enseñaba que la Tierra, igual que los astros, son redondos, que la Tierra no estaba en el centro del universo, que cuando iniciaba a un candidato a su escuela, lo iniciaba con pruebas geométricas, pruebas de valor intelectual, y hacía que aquel candidato desarrollara un teorema. Cuando Pitágoras desarrolla aquella serie de teoremas, entre ellos el teorema magno, ese que todos aprendimos en la escuela, de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y toda la formulación geométrico-matemática que dura hasta hoy, y toda la visión de la música, toda la teoría matemática de la música, que explica que la intensidad de los tonos musicales es proporcional a la longitud de las cuerdas, y el descubrimiento de las octavas, en tiempos de supersticiones y de creencias que duran esas informaciones pitagóricas hasta el día de hoy, nos encontramos que tenía razón la predicción del oráculo cuando decía que aquel ser sería útil a toda la humanidad en todos los tiempos, no él, su obra. Entonces yo les invito
Les invito a que consulten la obra de Heródoto y encuentren la importancia que tuvo el fenómeno mediúmnico oracular en aquella impresionante y deslumbrante cultura que fue la civilización griega, donde el fenómeno de la comunicación con los espíritus fue una referencia extraordinaria. Y así ha sido en todos los tiempos. A veces la mediumnidad o la facultad de comunicar con los espíritus exaltada. A veces incluso colocados los sujetos, los médiums, como figuras estelares. A veces casi encumbradas como dioses. Y a veces, dentro de las luces y las sombras que hacen los procesos evolutivos, a veces los médiums, hombres y muchas veces mujeres, más bien perseguidos, hostigados y hasta llevados a las hogueras. Y hemos encontrado desde los autos inquisitoriales hasta la casa de brujas de Salem, a lo largo de muchos siglos, episodios oscuros donde el fenómeno mediúnico fue perseguido y pagaron con su vida mujeres y hombres, pagaron con su vida el precio de no ser entendidos, que no eran seres demoníacos, que no eran seres anormales, sino que simplemente poseían una facultad especial para conectar ambos mundos, ambos planos. Y así, en el transcurrir de los siglos, nos encontramos que el fenómeno mediúmnico, aunque las culturas dominantes, aunque creencias religiosas o científicas lo hayan ahogado, asfixiado, encarcelado, aún así el fenómeno mediúmnico continúa siempre produciéndose hasta nuestros días, en cualquier latitud, en cualquier lugar del planeta, en cualquier época. Y a eso me refiero cuando hablo de la universalidad del fenómeno mediúmnico. Quisiera concluir esta parte diciéndoles que incluso en mundos tan interesantes como el campo del pensamiento artístico y de la elaboración artística, el fenómeno mediúmnico ha acompañado a los creadores. En cualquiera de las manifestaciones del arte los ha acompañado siempre, como una presencia, como una sintonía, como una conexión, como un numen inspirador que hace que la mayoría de los artistas digan que cuando las musas llegan es cuando pueden crear o cuando pueden producir. Todo artista en el fondo posee una gran sensibilidad mediúmnica, porque sabe que a veces en su mejor momento creador es cuando hay esa conexión con esencias, con entidades, con espíritus que en armonía con ellos y con su arte les transmiten ideas, les transmiten inspiraciones. Uno de mis programas de radio en Caracas, que mucha gente aquí me ha comentado que los oye aquí en España, se llama Grandes Biografías. Son biografías de distintas figuras de la historia en todos los ámbitos. Y por la experiencia de muchos años de haber transmitido ya en el área biográfica unos 500, 600 programas, he podido comprobar, como lo han hecho muchos otros estudiosos de los perfiles humanos, que la mayor parte de los artistas, pintores, escultores, músicos, poetas, compositores, cuando se estudia sus vidas, encontramos que hay una tendencia natural en ellos hacia la manifestación artística y que luego se complementa con sintonías en los estados de trance. Un gran creador, un artista y un hombre que reflexionó mucho sobre esto, el creador, la figura central del surrealismo, se llamó André Breton. En el manifiesto surrealista que lanzaron al mundo una nueva teoría del arte, decía que el arte era una forma de mediumnidad, como lo dice el manifiesto del surrealismo. Y culmino esto diciéndoles que hay incluso poetas que lo dicen de manera explícita, no lo asoman, no lo insinúan. Yo recuerdo haber estudiado a Bécquer, el gran romántico sevillano, y en sus rimas Bécquer asoma
que él cuando escribía poesía estaba inspirado por una fuerza ajena a él que se conectaba con él. Es una forma implícita de decirlo. Pero hay otros poetas en la historia que lo han dicho de manera abierta y clara. Mi mejor momento poético, el mejor momento de mi ars poético, de mi lenguaje creador, es el momento en que estoy en una especie de trance y siento la presencia de entidades afines, de poetas de otras épocas que se acercan a mí y me dictan. Y así lo podemos constatar en un texto poético de un gran vate mexicano que fue Amado Nervo, poeta profundamente espiritualista y reencarnacionista, que llegó a estos temas a partir de sus propias experiencias. Y hay un poema de Nervo que se titula exactamente Mediumnidad, y cuya primera estrofa dice así, y en lo cual ustedes pueden constatar lo que les digo. Nervo dice: si mis rimas fuesen bellas, enorgullecerme de ellas no está bien, pues nunca mías han sido. En realidad, al oído me las dicta no sé quién. Esa confesión mediúmnica de Nervo la podemos encontrar en poetas y artistas y escritores de todas las tendencias, incluso hasta poetas muy vinculados al pensamiento materialista. De modo que culmino diciéndoles que la mediumnidad tiene una historicidad y una universalidad que nos explica mucho de cómo se ha producido, cómo se ha elaborado el pensamiento, las creencias religiosas. Todas las religiones hablan de revelaciones atribuidas a Dios, pero en general cuando se estudian desde una perspectiva no teológica, no de la fe, sino histórica y natural, encontramos la presencia de los espíritus manifestándose para revelar al mundo nuevas doctrinas, nuevas ideas, nuevos avances en el conocimiento. De modo que no es aventurado decir que la mediumnidad es una de las palancas del progreso humano. Claro, saber que se comunican los espíritus en todos los tiempos no significa que todos los estudiosos y todas las personas tengan la misma opinión sobre ese fenómeno. No significa que todos lo expliquen de la misma manera. Y eso es lo que ha dado pie a que hayan surgido y estén presentes en nuestros días diversas teorías sobre la mediumnidad. Teorías que intentan explicarla a partir de distintas hipótesis. Por ejemplo, y para decirlo desde la que nos parece menos convincente hacia la más convincente, la teoría demoníaca de la mediumnidad. Una teoría que se origina en creencias particularmente cristianas, judeocristianas, pero básicamente en los ámbitos del catolicismo y del protestantismo, por medio de la cual se intenta explicar el hecho de que una persona en forma espontánea entra en trance, cambia su personalidad, se manifiesta una entidad espiritual que dice manifestarse o identificarse con otro nombre, o a veces puede hablar en otra lengua, o a veces puede decir conocimientos estrambóticos o extraños. Pues la hipótesis que todavía mantienen algunos dentro del ámbito religioso de la cultura occidental es que en efecto el fenómeno existe, pero quien se comunica allí, quien se manifiesta, es el demonio, el diablo, Lucifer, Satanás. No sé cuántos nombres le han inventado para un personaje que está en la leyenda de los tiempos y que ha sido muy útil de paso como instrumento de poder y de dominación para asustar a la gente, para doblegar las conciencias libres, para frenar el libre pensamiento y para simplemente someter a las personas al yugo de determinadas instituciones. Pero realmente, cuando uno examina esa hipótesis, se sorprende uno de que alguien pueda no darse cuenta de la contradicción que hay en ella. Porque por definición,
hasta donde uno logra comprender lo que es el demonio, por definición es un ente espiritual rebelde cuya misión esencial es la prédica del mal, es conducir a los seres humanos al precipicio. Y lo que uno encuentra en todas las experiencias mediúmnicas, o en la casi totalidad de ellas, es que los espíritus lo que nos invitan es a concebir a Dios, a amar al prójimo, a reformar nuestra conducta y a ser buenas personas. Entonces no se comprende cómo puede haber una contradicción entre una hipótesis que atribuye el fenómeno a un personaje que ha de dedicarse por antonomasia, por su razón de ser, al mal, y sin embargo se dedica a predicar el bien. Francamente que hay una contradicción allí difícil de sostener. Otra hipótesis, otra teoría en boga hasta nuestros días para explicar el hecho mediúmnico es la hipótesis psiquiátrica. Nos hemos encontrado con tantos psiquiatras y hemos leído a tantos autores que estudiando el fenómeno mediúmnico dicen, en efecto, allí hay un trance, pero es un trance psicopatológico. Es una histeria o un delirio paranoico, una patología de una persona que descentraliza su yo y se pierden los rumbos de una patología mental. Pero cuando examinamos esta hipótesis nos encontramos también con una contradicción evidente, porque hasta donde entendemos como clínicos en este caso, y cualquier psicólogo clínico, cualquier psiquiatra, cualquier médico entiende, y cualquier persona sensata también, entiende algo muy elemental. Si una persona tiene una manifestación, su trastorno es esquizoide o esquizofrénico, psicótico, pierde la autocrítica, se ha extraviado mentalmente, no puede ser que en su vida cotidiana, en su vida habitual, tenga una perfecta salud mental. Y cuando está en una reunión donde participa en una sesión mediúmnica y se manifiesta por su facultad un espíritu y da un mensaje determinado, entonces allí esa persona se vuelve esquizofrénica. Termina la sesión, vuelve a la normalidad. Eso no existe en psiquiatría. Si por medio de las técnicas psicométricas, los tests u otras investigaciones o los inventarios de personalidad, estudiamos el perfil de cualquiera de nosotros y mostramos en esas técnicas o en esas pruebas una perfecta adecuación, una salud mental, ¿cómo es posible que seamos sanos mentalmente casi todos los días de la semana, excepto el día que vamos a una reunión y allí esa persona actúa como medium, se vuelve esquizofrénica? Eso no existe. Quien posee un perfil de personalidad trastornado, es trastornado permanente y continuamente. De modo que es una teoría que escapa rigurosamente a la explicación científica. Ahora, que ha habido personas que en la práctica de fenómenos mediúmnicos se han desbordado y han llegado a mostrar un perfil psicopatológico, sí. Sobre todo cuando practican esa mediumnidad de manera desequilibrada, sin rigor y dentro de procedimientos que no son los adecuados. Esquizofrenia. Otra teoría para explicar la mediumnidad es increíblemente la que ha provenido de algunas escuelas esotéricas u ocultistas. Escuelas que dicen que esos fenómenos de la mediumnidad, quien se comunica por un medium no es un espíritu desencarnado, sino lo que se manifiesta allí es un cascarón astral, una larva astral, es decir, un residuo astral de un espíritu desencarnado que deja como un cuerpo astral que se va descomponiendo, y esos residuos son los que se manifiestan por los médiums. Es increíble que personas y escuelas que admiten la existencia del espíritu, sin embargo no admitan que los espíritus se puedan manifestar. Y acuden a teorías esdrújulas, estrambóticas, extrañas, para evitar la
tesis más clara en cuanto a la manifestación de los espíritus como seres desencarnados. Otra teoría que nos parece ahora muy importante es la teoría que en el mundo de la parapsicología se plantea como posibilidad para explicar los fenómenos de la mediunidad. Es la teoría anímica, la teoría mental sugestiva, la teoría según la cual, como lo admiten esos parapsicólogos que así lo dicen, en efecto el fenómeno mediúnico no es psicopatológico, mucho menos diabólico, ni se trata de larvas astrales, sino simplemente lo que ocurre con el médium es un cambio mental, una descentralización de personalidad y da paso a lo que en su inconsciente hay. Y esa manifestación del inconsciente tiene una plasticidad tal que le hace aparecer como si fuera una persona ajena al medio. Esta es una teoría que vale la pena discutir, por supuesto no aquí, pero digo que tiene valor en tanto en cuanto, en efecto, hay muchos casos de personas a las cuales en principio ellas o sus allegados piensan que son médiums en cuanto que manifiestan la presencia, la intervención de espíritus ajenos al médium, y sin embargo, en verdad, lo que se está produciendo allí es una manifestación de su propio inconsciente. Y se autoengañan, no deliberadamente, no conscientemente, pero se engañan y aparentan el fenómeno, da la apariencia de una auténtica manifestación de los espíritus o de un espíritu, y es el propio espíritu del presunto médium. De modo que esto es verdad, que ocurre, y hay demasiada evidencia de ello. A través incluso de pruebas de sugestión hipnótica, se puede sugestionar a una persona para que crea que lo que se manifiesta por ellas es un espíritu. Y lo estamos induciendo artificialmente por hipnosis. De modo que es verdad que el fenómeno anímico ocurre. Lo que sí también es verdad es que no todos los casos de mediunidad son animismos. Y hay también, aparte del animismo, una auténtica experiencia espiritual en la que el médium es exactamente eso, un intermediario que por su sensibilidad es capaz de conectar dos mundos, dos planos, dos realidades o dos humanidades. La humanidad invisible, desencarnada, y la humanidad visible, encarnada. Y por ello dejamos para el final de esta relación la teoría o la hipótesis espírita o espiritista de la mediunidad, que por supuesto, ustedes lo saben, a nuestro juicio es la más completa, la más coherente, la que da más y mejor respuesta a la globalidad del fenómeno. Y debemos los fundamentos básicos de esta teoría a un autor esencial, a un estudioso de la materia, a un hombre sobre el cual todavía el mundo le debe mucho y sobre el cual no hay todo el reconocimiento aún, que fue el profesor Hippolyte Léon Denis Ribeil, mejor conocido por su seudónimo literario de Allan Kardec. La contribución de Kardec a la comprensión de la mediunidad es absolutamente fundamental. Y de hecho, es difícil que se pueda comprender la mediunidad y sobre todo practicarla si no se toman en cuenta las referencias conceptuales, metodológicas, éticas presentadas por Kardec cuando codificó la filosofía moral y científica del espiritismo. Para un público culto como ustedes, yo prescindo ahora de tener que comentar lo que siempre nos preguntan en otros lugares, porque la confusión entre espiritismo y supersticiones, que espiritismo y charlatanería, que espiritismo y brujería, o espiritismo y santería, o espiritismo y sincretismos afrocatólicos, mediúmnicos, indigenistas, sé que ustedes comprenden, estén o no de acuerdo con los postulados del espiritismo, que el espiritismo es una filosofía y una corriente de pensamiento.
Me suele ocurrir en algunos momentos, por ejemplo en Caracas, en nuestra institución, que hay conferencias públicas, a veces me toca a mí dar una, y me ha tocado más de una vez que llega una persona, doy una conferencia, y al final se acerca a mí porque me conoce, me oye por radio, me dice, le digo, ¿cómo le pareció? Le digo yo, me dice, muy bien, pero me voy decepcionado. Caramba, ¿y por qué se ha decepcionado? Es que yo vine a escuchar una conferencia de espiritismo y lo escuché a usted hablando de Darwin, de Freud, de Max Planck, hablando de cuántica, hablando de... No, yo quería de espiritismo. Además lo imaginaba usted con un penacho de plumas en la cabeza, con una vestimenta especial. Lo veo a usted hablando como un profesor, porque tienen la idea de que espiritismo es eso. Y yo no los critico porque sobre la palabra espiritismo hay un auténtico bloqueo comunicacional. Y la opinión pública en general se imagina que espiritismo tiene que ver con eso. Y que todo lo que signifique manifestación de los espíritus es espiritismo. Espiritismo es una filosofía que dentro de sus principios estudia eso, pero no es eso. Espiritismo no es un fenómeno, es el estudio de esos fenómenos a partir del cual elabora una teoría y una doctrina. Pero ustedes saben que a veces el problema no es tener razón, sino que la gente suponga que uno la tiene, que es diferente. El problema no está en tener razón, sino en poder probar que se tiene la razón. Y ahí hay una auténtica dificultad que nos hace que cada vez que hablamos en algún lugar, en cualquier país, de una conferencia de 1 hora, perdemos a veces media hora diciendo lo que el espiritismo no es y apenas nos quedan 30 minutos para decir lo que es, porque hay un auténtico bloqueo informático sobre eso y comunicacional. Bueno, yo parto aquí de la premisa que eso no es necesario aclararlo aquí. Como decía mi madre, que era una mujer guipuzcoana, por cierto, para quienes me lo han preguntado, de esa bella ciudad de San Sebastián, una gente que emigró a Venezuela producto de la guerra, y allí nacimos. Pues como decía mi madre, que compartía con nosotros estas ideas, ella me decía, hijo, el problema no está en que la gente admita el espiritismo. Basta con que la gente sepa lo que el espiritismo no es. Ya con eso la gente lo respeta, eso es suficiente. Y en verdad los años me han dado la convicción de que eso es lo fundamental. Si una persona aquí, uno de ustedes nada más, que llegó aquí pensando que espiritismo son una cantidad de gente supersticiosa que usa todo tipo de charlatanería y de paso uno tiene cara de lerdo o de esquizofrénico, y sabe que aunque no crea en nada lo que uno dice, es un concepto serio de la vida, ya yo me doy por satisfecho. Eso es bastante ya. Bueno, volviendo a nuestro tema, la teoría espírita de la mediunidad a partir de la obra de Kardec tiene un diseño teórico, un marco conceptual explicativo extraordinario. Permítame decirles esto, en el siglo XIX se puso muy de moda en Estados Unidos y luego en Europa las llamadas mesas giratorias o mesas parlantes. Allí en Estados Unidos, cerca de Nueva York, en una pequeña población llamada Hydesville, las hermanas Fox, famosas, protagonizaron unos episodios. Eso vino a Europa y se puso de moda en los salones de París, aquí mismo en Madrid, en Roma, en Varsovia, en distintas capitales europeas. Se ponía de moda que después de una cena, sobre todo en la aristocracia y la burguesía del tiempo, se ponía de moda que después de la cena se reunían alrededor de una mesa, se daban las manos, formaban una especie de cadena para evocar a los espíritus. Y esas eran las tales sesiones de mesas parlantes. Luego se dieron cuenta que era más cómodo, en lugar de estar recibiendo mensajes por golpe de las mesas, adaptar los golpes a una plancheta con las letras y los números y las palabras sí o no, y entonces una ouija, me refiero, a partir de allí elaborar mensajes por los impulsos de los espíritus, con las manos, las copas, todo aquello. En esa situación, un profesor con obra publicada, era un filólogo francés, pedagogo, con obras publicadas por la Sorbona
sea, era un hombre, un ilustrado, un racionalista, un discípulo de Comte, del positivismo. Ese señor, Hippolyte Léon Denisard, fue invitado a una sesión de mesas giratorias. Y él, que era un agnóstico y un hombre positivista de la época, dijo, ¿cómo es eso? Mesas que se mueven, no creo en eso. Le dijeron, profesor, venga a ver a una casa de la familia Fortier, venga a conocer eso. Y él dijo, bueno, está bien, yo voy a ir, pero ustedes me están diciendo que las mesas se mueven. Ustedes me van a tener que probar a mí que las mesas tienen nervios y músculos para poderse mover. Una respuesta típicamente positivista. Y le dijeron, no, profesor, no solamente es que se mueven, es que dan respuestas inteligentes. Y el profesor Denisard dijo, no, ustedes van a tener que probar que la mesa tiene un cerebro para pensar. Mientras tanto, esto me parece un cuento sumamente aburrido. Sin embargo, él asistió. Y él, después de 2 o 3 reuniones, él se dio cuenta de lo que hacía aquella buena familia, Fortier con unos amigos. Se reunían, las mesas daban movimientos sin causa física aparente, y las preguntas que le hacía, por ejemplo, el señor Fortier, que tenía 2 hijas ya con determinada edad y eran solteras. El señor Fortier preguntaba a esa fuerza invisible que movía las mesas, ¿mi hija se van a casar o se van a quedar, como dicen aquí en Europa, en España, para vestir los santos? Eso. ¿Se van a quedar así? ¿O podré mejorar mis condiciones en el empleo? Es decir, preguntas banales o por lo menos domésticas. Entonces el profesor Denisard se hizo la siguiente reflexión. Bueno, si aquí hay alguien que está dando respuestas a eso, también podría dar respuestas a otra cosa. ¿Podría yo traer otro día unas preguntas diferentes? Le dijeron, tráigalas. Y en su casa preparó un cuestionario. Y la primera pregunta lógica que se le ocurrió al profesor Denisard fue, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Quiénes han sido? ¿Son almas de los fallecidos? ¿Cómo producen este fenómeno? Y luego pasó otras preguntas de otro orden. ¿Qué es Dios para ustedes? ¿Existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Existe el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Y empezó a presentar esas preguntas. Y describe él en sus manuscritos póstumos, que nunca publicó, pero luego se publicaron, una obra llamada Obras Póstumas, describe él que ocurrió el siguiente fenómeno, que es de mucha importancia para entender la mediunidad. Que en el momento en que él tomó el mando de las preguntas, ya no preguntaba el señor Fortier sobre la lotería o sobre el empleo o sobre el noviazgo, sino que eran preguntas de orden filosófico trascendente. Ocurrió inmediatamente un desplazamiento de aquellas fuerzas que se manifestaban, que fueron sustituidas por otras de otro nivel, que empezaron a dialogar con él sobre eso. ¿Qué es Dios? Y no le dijeron Dios es un ser espiritual o un ser personal que está en los cielos o que es un ser conforme la visión antropomórfica lo coloca como un ser especial, de barbas, de túnica azul que está allí en el cielo. No. Ni siquiera decían Dios es un ser espiritual. No. Dios es la causa primera del universo. Causa. Fuerza cósmica creadora, causa, fuerza. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Pasaría un siglo antes que filósofos y físicos pudieran concebir a Dios en términos de fuerza cósmica, no personalizada. Y a partir de allí, ¿quiénes son ustedes? Somos seres que hemos vivido antes en la Tierra. ¿Qué hacen allí? Esperamos y aguardamos para retornar a otra vida. ¿Son ustedes ángeles o demonios? No, somos seres humanos sin cuerpo físico. Y a partir de allí pasaron a otras preguntas.
¿Cómo se ha originado el hombre en la Tierra? ¿Por evolución o por creación? Eso era en el año 1854. Faltaban 5 años para 1859 en que apareciera en Londres la primera edición del Origen de las especies por selección natural de Charles Darwin. Y en 1854 esos seres le están diciendo al profesor de Nizar: la evolución es una ley universal. Y como decía en su bella conferencia nuestro amigo Vincent, desde el mineral un principio energético avanza por todos los reinos, hacia el reino vegetal, hacia el reino animal, y dentro del reino animal hacia los homínidos, el Homo sapiens, donde el espíritu adquiere conciencia. 1854. Faltarían 5 años para la aparición de la primera edición de la obra de Darwin. Y así pasa a hacer otras preguntas. Por ejemplo, en tiempos en que la esclavitud era un sistema social no solamente imperante, sino legitimado por las leyes. En aquella época del colonialismo europeo sobre África, sobre América y sobre Asia. Pregunta el profesor de Nizar, un ilustrado francés, pregunta: ¿la esclavitud? ¿Hay seres condenados a ser esclavos? Y en aquel momento los espíritus le responden: eso es resultado de la ignorancia y del atraso humano. Porque en los procesos de la vida hemos nacido blancos, negros, de cualquier color, de cualquier situación. La esclavitud es un oprobio para el progreso humano. 1855. Pregunta el profesor de Nizar: ¿las mujeres son seres inferiores? ¿No tienen derecho al empleo? ¿No tienen derecho a recibir los mismos emolumentos o salarios por su trabajo? ¿Están destinadas solo a ser objeto para el hombre y a criar hijos? Y viene la respuesta. El espíritu, al no tener un sexo concreto definido, encarna como hombre o como mujer. El tratamiento indebido, injustificado a la mujer es un atraso que debe ser corregido. Y pregunta el profesor de Nizar: las injusticias sociales, la opulencia de una minoría, el estado de depauperación de las masas, ¿es una obra de Dios o del hombre? Porque, con todo respeto, hasta ese momento, que no es la tesis de hoy, muchas veces la Iglesia sostenía que eso era designios de Dios y que solo en el cielo los pobres serían felices. Y allí, a mitad del siglo XIX, le están diciendo a los espíritus, al profesor de Nizar: las injusticias sociales son obra de los hombres y le toca a los hombres luchar para eliminarlas. No son designios de Dios. Y con todas esas formulaciones, preguntas y respuestas, repreguntas y anotaciones del profesor de Nizar, aparece en 1857 la primera edición de El Libro de los Espíritus. Una obra esencial, nacida de la experiencia del empleo de la mediunidad, no para fines banales, superfluos, sino con finalidad de conocimiento. Esa es una obra de la cual yo no estoy haciendo la publicidad, porque ella se publicita por sí sola. Es una obra que hasta el día de hoy se mantiene, de acuerdo con los datos de la UNESCO, entre las 50 más obras publicadas y traducidas en todo el mundo hasta nuestros días, en todos los idiomas. A diferencia de otras obras que son, permítanme ustedes la expresión, yo las he llamado, son obras como el Alka-Seltzer, efervescentes. Se ponen de moda y tan pronto se ponen de moda como se olvidan. Hay obras que son de sabiduría perenne, que permanecen, pasadas las generaciones, pasados los tiempos, siguen cautivando y seduciendo por su racionalidad, por su lógica y por su capacidad para orientar a las personas. Yo le digo a mis amigos, me precio haber leído algo, le digo a mis amigos: lea el libro de los espíritus, aunque sea solo para saber lo que dice allí, no para creer en nada. No se pierda en esta vida la oportunidad de leer una obra de sabiduría auténtica,
como el libro de los espíritus, que no es una Biblia sagrada, es una obra de consulta y de estudio, pero una obra fundamental. Y el profesor de Nizar, que adopta el seudónimo literario por varias razones que ahora no explico, de Allan Kardec, nombre de origen druídico, va a publicar otras obras, y entre ellas el libro de los médiums, que es el resultado de su trabajo experimental. Y yo les puedo decir a ustedes que allí está la base de una explicación científica sólida del fenómeno de la mediunidad, y además practicada con un sentido profundamente humano y profundamente ético. Y a pesar de que han aparecido muchos libros en siglo y medio, no hay en materia de mediunidad teórica y práctica ningún libro que supere los conceptos esenciales presentados en el libro de los medios, que es una guía segura para quien quiera conocer la mediunidad y mucho más para quien quiera practicarla. En esta visión espírita hay 3 o 4 cosas que yo quiero seleccionar ahora por razones de tiempo, que me parecen fundamentales. Suelen preguntarnos con frecuencia: ¿todas las personas somos médiums? Es una pregunta habitual. Y la respuesta no es fácil. Es sí, no o depende. No es en blanco o negro. Todos tenemos percepciones extrasensoriales, sutiles. Todos tenemos una capa mediúmnica. Solo que esa capa puede ser muy frágil y muy débil en unos, que apenas pueden en ciertos momentos sentir una voz, mirar algo, sentirse extrañados, tener un sueño especial, un contacto leve, ocasional, circunstancial. O hay personas que esa capa mediúmnica, esa facultad mediúmnica tiene un desarrollo, tiene una evidencia en sus manifestaciones. Entonces, todos somos mediums, sí, en un sentido muy amplio. No en tanto en cuanto reservamos la palabra de medium para aquella persona que en forma evidente, en forma ostensible, de manera permanente, muestra esas capacidades y esas facultades en determinadas experiencias personales de trance. ¿Quiénes son los espíritus? En Kardec está la respuesta sumamente clara. Los espíritus son las almas de los seres fallecidos. No son entes sobrenaturales, no son dioses ni demonios, son seres humanos. Seres humanos ahora sin cuerpo físico, que están circunstancialmente o momentáneamente en otra dimensión. Entendido de esta manera, se superan muchas charlatanerías, porque la gente no conocedora del tema oscila entre 2 posturas extremas. O esos espíritus son inexistentes, o pasan al otro extremo algunos de idolatrarlos como seres dotados de toda la sabiduría y de toda la verdad por el hecho de ser desencarnados. Yo quiero decirles con toda sinceridad y en verdad con la experiencia de décadas teóricas y prácticas en este campo, que los espíritus, en tanto que seres humanos, son seres falibles y no infalibles. No lo saben todo, no lo pueden todo. No por el hecho de que sea un espíritu el que se manifiesta, eso significa que eso sea verdad. Y de hecho, como seres humanos, en el otro plano, no siempre tienen respuestas para todo. Es más, muchas veces, como encarnados en algún tema, sabemos más que ellos. Porque en definitiva es una contradicción imaginar que por el hecho de morir alguien se convierte en un ser sobrenatural, súper sabio. Imaginemos por un momento, como ocurre todos los días, que una persona fallece víctima del delirium tremens, alcoholizada, ignorante, prácticamente esta vida ha desperdiciado mucho de ella, desencarna, pasa al otro plano. ¿Cómo se encuentra allí? ¿Por el hecho de morir se transforma en un ser súper sabio? No, sigue siendo quien es.
con sus mismas, incluso sus mismos impulsos viciosos, que tiene que corregir aquí, allá o volviendo aquí. Y cuando están dentro de esa onda emocional viciosa, en ese otro plano se acercan a personas acá que están dadas a la bebida y se acercan y se imantan y de alguna manera producen una simbiosis enfermiza. Y más de una vez hemos conocido casos como espíritas y como psicólogos de personas que consumen sustancias psicotrópicas o estupefacientes, drogas peligrosísimas, y hemos podido comprobar que no solamente razones de su vida actual les ha llevado a eso, malas compañías, malas influencias, sino que además de eso se han acercado a ellos obsesivamente entes espirituales desencarnados que vibran en eso. De manera que no por el hecho de que un espíritu se manifieste, eso significa que sea verdad. Esto es una lección de gran sabiduría para las personas que a veces muy superficialmente se entusiasman con esto y sin la debida teoría y doctrina se ponen a practicar alrededor de una mesa. Y a veces se llevan auténticos chascos. Uno, porque a veces se manifiestan espíritus auténticamente burlones, espíritus que falsifican información, que se divierten a expensas de la credulidad de las personas. Y les dan nombres extraordinarios, se presentan como grandes príncipes del antiguo Egipto, como antiguos faraones, personalidades de la antigua China o personalidades notables de la historia. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí, en algunos lugares a que he sido invitado, mirar a un pastor hablando sandeces, y cuando uno le hace una elemental pregunta en microbiología no tiene idea? O sea que a ese tal pastor se le olvidó la microbiología. ¿Cuántas veces hemos visto un Aristóteles comunicándose por una persona que de buena fe se imagina que es Aristóteles, que se comunica allí cuando le hacemos una pregunta sobre un silogismo, una pregunta de lógica formal? A Aristóteles se le olvidó lo que él creó, la lógica formal. No tiene nada que ver con Amalia. Entonces, la primera reflexión crítica es: los espíritus son seres humanos en otro plano. Saben lo que cada uno sabe de acuerdo con su nivel evolutivo, que aquí en su vida precedente lo demostró. De manera que lo que corresponde, si vamos a realizar una sesión de mediunidad, cosa que por cierto es delicada, deberíamos al menos partir con ese espíritu crítico de que si alguien se manifiesta, estamos no en el derecho, estamos en el deber de indagar, de investigar y de preguntar. Porque no puede ser que nos tomen el pelo y no puede ser que nos tomen por tontos, y que cuando alguien diga: yo quisiera hacerle una pregunta al espíritu, si usted es Voltaire, caramba, hábleme del Cándido, por citar una de sus obras más conocidas. O si usted es Rousseau, ¿cuál es su tesis en el Emilio? No he venido aquí sino para hablar de paz y amor. Pero si eso habla todo el mundo. Una vez en Buenos Aires, después de una conferencia pública, un grupo de gentes maravillosas, tan maravillosas cuanto crédulas, me pidieron que que si yo podía ir a una reunión mediúmnica, que por favor, y dije: está bien, yo voy. Y les pregunto: ¿quién se está comunicando allí? Un extraterrestre maravilloso. Yo, por supuesto, como espírita, creo en la pluralidad de los mundos habitados. Pienso que hay otras formas de vida inteligente en el universo. Lo que no significa es que crea que todo lo que aparece como extraterrestre sea auténtico. Creo que hay mucho animismo y de ficción en ello, sin descartar ninguna posibilidad. Pero vamos a la sesión y, para decirlo en forma breve, allí en Buenos Aires se manifiesta el extraterrestre por una señora. Y dice un nombre allí estrambótico, y después que ha dado los saludos crísticos de rigor y de amor y paz, y todos debemos ser muy buenos, muy bien, pero para eso no hace falta que venga de por allí. Yo le digo: mire, yo quisiera tener la oportunidad, ya que estoy en presencia de un ser intergaláctico, interplanetario, yo quisiera que usted me diga unas cosas elementales. ¿Dónde está ese lugar del cual usted viene? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son las coordenadas astronómicas? ¿Es localizable por nuestros radiotelescopios? ¿Sí o no? Ese lugar donde usted vive, ¿hay seres humanos como nosotros?
tienen cuerpo físico. Si tienen cuerpo físico, se alimentan. Si se alimentan, me imagino que hay actividades productivas para producir los alimentos. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se trasladan? ¿Cómo se transportan? Cuando yo le hice esas preguntas al estilo de Kardec, me dijo, no hemos venido aquí a perder el tiempo en eso. Hemos venido para dar un mensaje de transformación moral. Es decir, han venido aquí y violando todas las leyes del aprovechamiento energético, entrando en una auténtica entropía, resulta que hacen semejante viaje para decirnos lo que todo el mundo nos dice de hace 3000 años, que seamos buenas personas, y que Jesús de Nazaret lo expresó tan magistralmente en el ama al prójimo como a ti mismo. Entonces hace falta... Y a veces vemos publicados unos libros de supuesto origen mediúmnico de esa naturaleza. Entonces, el espíritu crítico a que invita Kardec y a que invita al espiritismo, ustedes se darán cuenta que está muy lejos de lo que atribuyen al espiritismo de supuesta credulidad. Al contrario, mucho escepticismo en el buen sentido de esta palabra, que no es el de escéptico que niega, sino el escéptico que duda. Y a partir de la duda se propone investigar. Otra enseñanza, y estoy apenas tomando con pinzas elementos que me parecen fundamentales, es la siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué realizamos? ¿Para qué existe la mediunidad? ¿Qué sentido tiene que en todas partes del mundo haya grupos espíritas o parecidos que practican la mediunidad? Hay propósitos muy claros para ello, siempre y cuando el sentido general sea la búsqueda del conocimiento y la evolución espiritual. Pero la práctica de la mediunidad tiene algunas razones básicas. La primera, y espero que esto pueda ser útil para ustedes. Yo le comentaba a unos amigos, unos compañeros de Alicante, hace un rato. Es un lugar cualquiera de España, como de Venezuela o cualquier otro lugar. En una familia cualquiera aparece una persona, puede ser incluso un niño, un muchacho o una persona adulta. Y resulta que sin proponérselo está mostrando unos cambios de personalidad. O ingresa en un estado de trance que no logra dominar. O siente voces que le hablan. O ve imágenes que no logra explicarse. O tiene presentimientos determinados. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay un calvario. Hay una ruta generalmente que la gente atiende, transitada por las personas. Primero, vamos a llevarlo al sacerdote, al cura. Si es un cura inteligente, le dirá, vaya al médico. Si es un cura más fanático, le dirá, el demonio. A rezar todo lo que se sepa. O, si son manifestaciones de trance profundo, un exorcismo, que es una violencia, un auténtico acto de violencia psicofisiológico. Generalmente esa estación no da, después que se reza o hasta dan el agua bendita en la casa, el fenómeno continúa. Bueno, vamos al psiquiatra. Si es un psiquiatra por la visión tradicional, dirá, aquí pareciera que hay un trastorno de tipo psicótico, esquizofrénico, vamos a medicarla. Vamos a mandarle en primer lugar estos ansiolíticos y vamos a ponerle en una medicación. Y a veces se quedan medicados para toda la vida por un fenómeno de habituación, cuando no terminan en el psiquiátrico. Y cuando son personas que las familias no soportan la carga, a veces las dejan como unos trastos, como unos objetos, sin apoyo familiar, en instituciones donde son atendidos simplemente en lo elemental, sin cariño, sin ternura, sin sensibilidad, porque están afectadas por un problema que ignoran. A veces puede ser, y como eso se ha puesto de moda, como un producto de exportación de las Antillas en América, particularmente de Cuba, entonces se producen los sincretismos. Santería, el palo mayombe. Yo he leído revistas españolas donde hay gente que se anuncia ofreciendo servicios, paleros, santeros, etc. De paso, algunas veces se hacen llamar espiritistas. Ustedes se imaginan cómo se pone uno cuando lee eso. Está bien que hagan lo que hagan, pero deberían respetar al espiritismo, que es contrario a eso. Bueno, entonces esas familias
desesperadas, llevan a esa persona, a veces una niña, un niño, un muchacho, otra persona, y la llevan a un centro de estos, donde entre ramas, entre pócimas, entre sustancias, orgías mediúmnicas o pseudomediúmnicas, esa persona desenvuelve unos trances violentos, agresivos, donde no hay ninguna comprensión del fenómeno, ni mucho menos una solución allí. Y a veces se quedan encadenados a esas prácticas. Y así, por consiguiente, es un auténtico calvario. Qué diferente es a que en un lugar hay un centro espírita orientado en la filosofía de Kardec, un centro serio, con personas sensatas que le dicen: vamos a ver, vamos a explorar, no desechemos ninguna hipótesis, puede ser que sea un fenómeno de mediunidad, vamos a estudiarlo. Y de allí pueden hacer algo que es fundamental en la visión espírita, que es reequilibrar a la persona. Y sobre todo, darle a esa persona una herramienta para que no sea una marioneta movida por hilos invisibles de supuestas entidades espirituales. Porque lo primero que un centro espírita enseña, centro espírita serio, culto, formado, es a que ninguna persona, cualquiera sea la facultad mediúmnica que posea, suponiendo que sea verdadera, ninguna persona es un esclavo de ningún espíritu. Ni puede estar sometiendo su vida, las faenas naturales de su vida, sometidas al albur, sometidas a la situación de que de repente entre en trance en cualquier lugar. Porque eso molesta en la vida. Y la gente tiene derecho a vivir su vida natural y normal. Tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que trabajar para ganar sustento, tiene que amar, tiene que formar su familia, tiene que vivir. Y una situación en la cual se encuentre continuamente sometida a trances que no controla es un auténtico disturbio que debe ser corregido. Entonces, lo primero, aunque sea auténtica mediunidad, lo primero que se le enseña es cómo usted puede controlar eso, cómo puede evitar que se produzca interferencia de espíritus, cómo usted conscientemente con una técnica puede controlar eso. Y poco a poco disciplinarlo, corregirlo y atenderlo en reuniones en el centro espírita para ello. Estamos haciendo con eso una auténtica labor de profilaxis humana y social. A partir de allí, la educación de su facultad. ¿Con cuál propósito? Si está esa facultad allí y puede servir como orientación de conocimiento o para ayudar a otras personas afectadas, bienvenido sea. Pero en la visión espírita se enseña algo que a mucha gente no le gusta, y más de los que tienen facultades. En la visión espírita hay un axioma que dice así: conforme a la máxima evangélica, dad de gracias lo que de gracias fue recibido. La mediunidad no es profesión, no es oficio. Que me perdonen las personas cuando uno ve esos anuncios en las revistas de medios profesionales. En la visión kardecista no es así. La mediunidad es una facultad, no es un oficio, no es una profesión. El medium es un ciudadano común y corriente, mujer u hombre, que tiene que vivir de lo que tenemos que vivir todos, de nuestro trabajo. Porque el trabajo es la condición más hermosa de un ser humano para ganarse el sustento con su labor intelectual o manual, de paso. Yo recuerdo mucho, perdónenme ahora el paréntesis, recuerdo mucho que apareció en los lados del trópico americano un merengue. Saben que el merengue es la música de la República Dominicana, de las Antillas. Un merengue donde decía algo como esto: el que cantaba decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Era el negrito del batey, recuerdo yo, dominicano. ¿Cómo que el trabajo lo hizo Dios como castigo? Si el trabajo es una bendición de Dios. No hay nada más hermoso que uno le diga a la gente: ¿usted qué hace en la vida? Yo trabajo en esto. Este es mi... Claro, hay mucho desempleo, pero quisiéramos trabajar pues cuando no podemos, o trabajar cuando podemos hacerlo. Pues el medium es una persona, un ciudadano, y el trabajo, nunca la mediunidad como oficio. Y de paso, en la visión espírita, en esta materia se es muy severo, porque hay gente que dice
Yo no cobro, pero si me dan, agarro. Entonces hay gente que establece un nuevo sistema. No, yo no cobro nada. Usted pone allí su voluntad nada más. Pero es que por esa vía cobra más y de paso no declara el impuesto. No. En la visión espírita ni cobro ni acepto. Porque de lo contrario estoy profanando, en el sentido correcto esta palabra, estoy auténticamente profanando lo que para nosotros es absolutamente respetable y respetuoso, que es la relación con el mundo espiritual. Esto no le gusta a mucha gente. Mucha gente practica mediunidad sin espiritismo por esto. Y vamos a respetar eso, pero yo estoy informando de lo que es nuestra postura espírita sobre la mediunidad. Y la segunda referencia ética de axiología mediúmnica, de valores, tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿para qué empleamos la mediunidad? Y yo les digo que la respuesta simplificada es: empleamos la mediunidad colocada al servicio del bien. Por eso, en la visión espírita de la mediunidad, no hay aquello de el sacerdote tal, del culto tal, que es medium, y si usted me paga, entonces yo le hago un trabajito para que el hombre que está como rebelde por allí o buscando otras alternativas, se lo regreso rapidito al hogar, ¿no? O la mujer que parece que anda con unas veleidades haciendo lo que hacía Giuseppe Verdi. ¿Se acuerdan el aria de Verdi de la dama es voluble cual piuma al vento? Bueno, pues esa idea de yo le traigo a la mujer que se le está yendo, o yo le consigo el mejor partido para su hijo, o algo peor. Vamos a hacerle un trabajito a esa persona que le hizo daño. Vamos a hacerle un trabajito para que vea cómo le complicamos la vida. Eso no existe en la visión espírita. Existe en la realidad, no existe en la concepción espírita. La mediunidad entendida, disciplinada, orientada, moralizada por el espiritismo kardecista es una mediunidad al servicio de la gente. Siempre para ayudar, siempre para una causa noble, para servir y nunca para servirse de ella. Esto no le gusta a alguna gente que ha encontrado que la mediunidad es un buen recurso para vivir a expensas de ello, y a veces sucumben a la tentación de prácticas nigrománticas, prácticas oscuras, supersticiosas, de charlatanería o de maleficios, que es un campo lamentable. De modo que la mediunidad, en el plano en que la colocamos, tiene este sentido. Y ¿cómo estamos, Rafa? Perdona. 5 minutos, gracias. Fíjense ustedes que estoy extrayendo con pinzas apenas algunas cosas. Lamento mucho, si ustedes quieren entrar en nuestra página en internet, allá hay muchos libros nuestros que hemos escrito sobre estos temas, los pueden leer, o algunas ediciones españolas de mis libros, ya no sé si todavía existen, están la mayor parte agotadas. También las obras de Kardec están a disposición gratuita en internet. En fin, lean sobre la materia, lean y documentense sobre esta materia. Y si un grupo desea familiar o de varias familias, o un grupo en una ciudad desea organizarse para estudiar este tema, o incluso para desenvolver la mediunidad, por favor tomen en cuenta estos criterios fundamentales. Sentido común, que sea el más común de los sentidos en el grupo, sensatez, seriedad, siempre con el pensamiento en lo alto, porque, como lo decía con la experiencia de Kardec, si nosotros en nuestros propósitos nos elevamos espiritualmente, los espíritus que se acercan son de ese tenor. Aplicando la máxima de Hahnemann, fundador de la homeopatía, similia similibus, lo igual atrae a lo que es igual. Esto es una ley fundamental. Si nosotros vibramos en la vida, si preferimos ir con nuestra familia a un espectáculo deportivo, o en un momento dado queremos ir a un ateneo o un concierto, o deseamos una caminata al aire libre, o deseamos disfrutar de la lectura,
esa onda mental lo que genera en torno nuestro es algo bueno y atrae simpatías de ese tenor hacia nosotros. Si otros lo que prefieren es embriagarse, o ir a prostíbulos, o ir a otros lugares, también allí hay espíritus que vibran en eso. De modo que se los voy a decir con estas palabras. Hay un refrán común que dice: dime quién eres. Ajá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ahora se los voy a decir al revés. Dime quién eres y yo te diré con quién andas. Dime cuál es tu pensamiento. Dime en qué andas en la vida, qué aspiras, cuáles son tus metas, cuáles son tus actitudes. Y esa onda, ese patrón mental positivo va a atraer en torno de ti entidades positivas. Entonces, no es verdad esa idea de que, caramba, esto es peligroso, ahora que me enteré de los espíritus, y si se me pega un mal espíritu en la calle. Eso no existe. Eso es ficción, eso no existe. Lo que existe es que atraemos de acuerdo con aquello que somos y pensamos. En el libro Los Mediums, Kardec hace una pregunta fundamental. En el de los Mediums, Kardec dice: ¿cómo podemos alejar a los malos espíritus de nosotros? Y le dicen: muy fácil, atrayendo a los buenos. ¿Y cómo atraes a los buenos? Trabajo, estudio, cultura, arte, deporte, música, creación, valores, fraternidad, amor. No hace falta ser espiritista para ello. No hace falta. En cualquier religión, en cualquier doctrina, en cualquier filosofía, donde hay aspiraciones de bien, allí estarán con ustedes los seres de la bondad. Depende de cada uno de nosotros. El problema no está en qué creemos, el problema está en lo que somos. Más de una vez yo he dicho, cuando pienso en una mujer ilustre como Teresa de Calcuta, no fue espiritista, obviamente. Estoy muy seguro que estaba dentro de sus conceptos en la visión católica de la vida. Pero yo quisiera que todas las personas que están en el movimiento espírita, yo quisiera que todas fueran capaces de amar como esa mujer. Yo quisiera que todos fuéramos capaces de tener la sensibilidad de abrazar contra nuestro pecho a un leproso de Calcuta y hasta curarlo con el magnetismo de nuestro amor. Me tiene sin cuidado si ella creía o no en la reencarnación, que me imagino que no. Me tiene sin cuidado si creía en los espíritus o no. Lo que me interesa es la visión antropológica y ética de una mujer maravillosa que le dio al mundo un mensaje práctico y concreto de amor y sobre todo de solidaridad con los más pobres entre los pobres. Y lo mismo puedo decir de Juan Pablo II, que me imagino que no pensaba en nada de lo que yo aquí estoy diciendo como tema o como concepto. Pero el problema no es que estén de acuerdo con nuestra idea. El problema es que cada idea sirva para ser mejores. Entonces, en definitiva, ya basta en el mundo moderno, ya basta decir, mi camino tiene que ser el camino de todos los demás. No, hay muchos caminos. Y hay muchos caminos buenos. Y si usted, de acuerdo con su lógica, con su concepto de la vida, escogió un camino de una religión, de una filosofía o de una no religión, transítelo con honestidad. Ese camino es bueno si a usted le sirve y lo hace mejor persona. A mí me sirvió, porque la conocí incluso de adolescente, la doctrina de Kardec. Y ha sido para mí una luz en mi vida. Me hizo mejor persona, pero no tiene por qué ser para todos. Lo importante no es lo que se cree, lo importante es lo que se es. Y en esa visión ecuménica de tolerancia y de amplitud, todos podemos darnos las manos. Ya basta las inquisiciones, ya basta la intolerancia, ya basta condenar al que no cree como nosotros. O ya basta ponerle a los demás una alcabala de que crean lo que yo creo para que seas mi amigo. No. Respetemos el libre albedrío, la libertad de cada uno. Si coincidimos en una interpretación, bienvenido. Y si no coincidimos, maravilloso también. De modo, mis amigos, que la visión espírita, de la cual apenas ahora, sobre el tema mediúmnico, he podido apenas esbozar una idea, es una opción. Es una opción. Los que lo deseen, estúdienla. Y si les sirve, bienvenido. Y si no les sirve, por lo menos les dio unas referencias conceptuales.
Como estamos terminando, Rafa, yo quiero terminar con algo que me nace en este momento y que me parece maravilloso, que en una visión pues general, global, ¿no? Me gustaría decirles dos cosas. La primera es que nadie tiene la verdad absoluta en nada. Cuando yo conocí el espiritismo a los 16 años, que a los 20 estaba enamorado de la doctrina de Kardec, yo a los 20 años creía que tenía todas las respuestas. 4 décadas después, cada día tengo más preguntas y menos respuestas. Cada día me doy cuenta de las enormes dificultades para llegar a eso que se llama la verdad. Y apenas tenemos aproximaciones, nada más. De manera que ya basta de que nadie se crea el ombligo del mundo. Mi doctrina, mi filosofía, mi religión, esa es la verdad. No hay tales verdades absolutas en nada. Lo que hay son aproximaciones. Eso me hace recordar lo que ocurrió una vez en China. Ocurrió con un funcionario americano. Yo les contaba otra experiencia ayer, pero este es de otro tipo. Funcionario americano de la embajada americana con un amigo diplomático chino de la República Popular China. Este diplomático fue invitado por el chino a que le acompañara al cementerio porque quería hacer una honra fúnebre a un pariente ya fallecido. Y el chino llegó allí, acompañado del americano, y practicó un ritual taoísta. Y colocó allí, en la tumba de su ser amado ya fallecido, colocó, entre otras cosas, una taza de arroz cocido. Cuando el norteamericano vio eso, le extrañó, no dijo nada, pero a la salida del cementerio no aguantó las ganas de preguntarle al chino: mira, aquí entre nos, de diplomáticos, ¿tú de verdad crees que tu pariente fallecido se va a comer ese arroz cocido que le has dejado allí? Y el chino le respondió: sí lo creo. Lo creo en la misma medida que tú crees que tu pariente fallecido en Washington va a oler las flores que tú le pones en el cementerio. ¿Cómo vamos a confundir el símbolo con lo representado por el símbolo? Es un símbolo. Y el símbolo puede ser el arroz como las flores, como puede ser el rezo católico, como puede ser el mantra budista, como puede ser el rezo islámico judío o el no rezo de un libre pensador, es un simple sentimiento y un buen pensamiento de amor. ¿Por qué tiene que ser el nuestro, el único? Si cada cultura es diversa y cada ser humano es diverso. Entonces mi primer mensaje es ecuménico, abierto. No pidamos que todos piensen como nosotros y seamos tolerantes, porque en la tolerancia está la paz y en la paz está el progreso humano. Y termino con esto que dijo una figura que yo estoy seguro aquí que todos respetamos mucho y queremos mucho y recordamos mucho, como lo fue el reverendo Martin Luther King. En su famosa marcha a Washington, él, un apóstol del pacifismo, de la lucha contra la discriminación racial, inspirado en Gandhi, inspirado en Tolstoy, inspirado en esos grandes valores, convocó una marcha que fue decisiva para que el presidente Kennedy firmara aquel decreto que pues ya prácticamente suprimía la discriminación racial en las escuelas y en fin, abolía bastante lo que se había heredado. El Martin Luther King comenzó en la región de Alabama con 2,000 personas y terminó en Washington con 1,000,000 de personas caminando. Cada noche daba un mensaje y cada mañana daba otro mensaje. Y llegó un momento en que cada mañana se le ocurrió que el mensaje a aquella multitud que caminaba era que él anoche tuvo un sueño. Y una mañana, dijo uno de sus mensajes más bonitos, de mayor lirismo, de mayor belleza, de mayor sentimiento. Y por eso quisiera que nos ayudara para concluir toda esta hermosa jornada con un sentimiento de fraternidad, de humanismo, de entendimiento.
Y una mañana Martin Luther King se dirigió a la multitud y les dijo: he tenido un sueño, tuve un sueño. I had a dream, tuve un sueño. Y soñé que un niño de la India le preguntaba a su padre: papá, ¿qué cosa es el hambre? Y soñé que un niño de Alabama le preguntaba a su padre: papá, ¿qué cosa es la discriminación racial? Y soñé que sus respectivos padres no le podían decir qué significaban, ni hambre ni discriminación racial. Y soñé que vino un sabio y les aclaró: lo que pasa es que palabras como esa, como las diligencias que ya no se usan, o como las cataplasmas que ya no se aplican, palabras como hambre, o discriminación, o segregación, han sido eliminadas de los diccionarios porque ya no se aplican, porque ya no tienen sentido. Y soñé que ese sabio le decía a todos: vamos a conjugar a partir de ahora en todo el mundo las palabras que sí se usan: solidaridad, fraternidad y amor. Las demás palabras de odio, ruindad, venganza, envidia ya no sirven, ya no se usan, ya no tienen sentido para el género humano. Vamos a soñar con Martin Luther King de que podemos todos, a partir de un congreso de espiritualidad, traducirlo en nuestra vida cotidiana a partir de ahora, en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, traducirlo en acción práctica, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en la vida cotidiana. Vamos a traducirlo en acción práctica para que descienda del Olimpo de la teoría y se convierta en una realidad. Vamos todos a apoyar la causa del amor. Muchas gracias a todos. Mucho cariño para todos. Muchas gracias.